Bienvenidos a un nuevo capítulo de Área de Voces. En esta oportunidad la intención es charlar con Nadia Malevi. Ha terminado su mandato como concejal y ahora es la nueva titular de la que fuera Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Hoy defiende los derechos de los ciudadanos y también de los consumidores. Nadia, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, me interesa la charla porque nos da la oportunidad de entender, de aprender y también de ayudar respecto al lugar que te toca ocupar hoy en día y los desafíos que esto significa. ¿Cómo ha sido tu llegada a la oficina? Bueno, la verdad que esta es una oficina que es pionera en la Argentina, depende del Consejo Municipal y es la verdad que durante mucho tiempo sus trabajadores han llevado una tarea loable porque es defender los derechos de los ciudadanos. Bueno, recientemente le hemos cambiado el nombre a la oficina. ¿Por qué cambió la denominación? La verdad que entendimos que teníamos que acompañar todo este proceso hacia la autonomía municipal. Cuando Rosario tenga su nueva carta orgánica, tenemos que desde la oficina poder abarcar más áreas y si bien hay un montón de inquietudes que hoy nos llevan los ciudadanos y que nosotros tomamos, esto debía reflejarse normativamente en el nombre de la oficina, que actualmente se llama de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios. ¿Cómo es el día a día? Porque uno interpreta que habitualmente se cruza con gente que acude a un lugar por comprar algo, un cliente, pero aquí en realidad se trata de un lugar donde todas las personas que se acercan es porque tienen un problema, un inconveniente, y tienen que, imagino que ustedes, además de intentar resolverlo, también hay una etapa de contención muy importante que tienen que hacer para que estas personas no sean presas de una crisis de nervios. Sí, tal cual. Muchas veces la experiencia de consumo no es satisfactoria. Y la verdad que hay un montón de buenas prácticas que hoy los comercios no hacen, ¿no? Y también no hay que dejar de lado este tema de que se migró mucho al e-commerce, a que la gente compra de manera digital y eso hace que se despersonalice un poco. Entonces se acercan a la oficina y en la oficina tienen un trato personalizado, tenemos muchas bocas, pero digamos de reclamos, pero la presencial es una instancia que todavía en un mundo donde es, digamos, la dictadura del 0800, que Claro. nunca ves, o un bot o la inteligencia artificial que hace que te respondan automáticamente un montón de cosas y que por ahí en ese menú de respuestas no está lo que vos estás necesitando. Nosotros, si bien tenemos los medios digitales para que la gente acerque reclamos, también ofrecemos que la persona se pueda acercar, guiarla, orientarla, porque no todos somos nativos digitales. Y eso hay que entenderlo. Y las empresas por ahí, en esa necesidad de migrar su forma de comercializar, desconocen o no contemplan esta cuestión de que hay personas que no tienen acceso a cierta tecnología y es importante también que esos ciudadanos puedan tener algún tipo de contención, de guía y que puedan efectuar su reclamo. Exactamente. ¿Cuál ha sido tu primera impresión? Te hiciste cargo hace poco, sobre fines del año pasado. ¿Con qué te has encontrado con tu llegada, con tu desembarco allí? De lo que hemos hecho una estadística parcial en la oficina, de más o menos 1.200 reclamos que ha tenido en este 2026, más del 45% son estafas digitales, ¿no? Esto que te decía de un mundo, de un universo nuevo para mucha gente y también la suspicacia que tienen los delincuentes para poder disfrazarse de muchas empresas o para ofrecer por ahí algunos beneficios que redundan en un daño patrimonial hacia el consumidor y hacia el usuario. Esto es lo que en este momento, 2026, atravesado también por una necesidad económica que está viviendo la gente, es lo que tenemos más reclamos. Me imagino que a mí me llaman la atención los anzuelos a veces que yo denomino que utilizan, porque desde vacunas COVID hasta algún tipo de beneficio en la carga de combustible o subsidios o también ayuda para jubilados y pensionados. ¿Cómo se manejan con todo este espectro que es tan amplio?
Yo siempre digo que es impresionante la manera que tienen de mutar, de disfrazarse de empresas o de organismos del Estado. Inclusive hemos tenido casos de PAMI, donde han ofrecido descuentos del 100% de los medicamentos. Por lo general se acercan a través de redes sociales. Estamos distraídos, por ahí empezamos a tener una conversación a través de redes sociales porque se promocionan con publicidades de descuentos, como ya te decía, demasiado atractivos, y a través de las redes sociales nos ofrecen un link para pasarnos a WhatsApp. A partir de ahí, el tema es como una llamada guiada que estamos teniendo. Ellos mismos van haciendo que nosotros le proporcionemos datos, porque en realidad no tienen ningún dato de la persona. Somos nosotros los que en una distracción, por una necesidad, juegan mucho emocionalmente con la gente. Te dicen, si vos no decís que sí ahora, la promoción mañana no va a estar. Entonces juegan con esa necesidad emocional de la inmediatez. Entonces, en esa llamada guiada, nosotros mismos le vamos proporcionando datos, y muchas veces han llegado a hacer videollamadas, a pedirnos fotos con nuestro DNI, para con esos datos biométricos poder abrir billeteras virtuales y concretar esa estafa patrimonial. Pero siempre tenemos que tener en cuenta de que el delincuente no tiene ningún dato, que somos nosotros mismos los que a través de esta llamada guiada se lo vamos proporcionando. ¿Cuánto colabora, por ejemplo, una empresa, una entidad bancaria para que este tipo de estafas pueda ser posible? Y me refiero a veces a estos créditos preaprobados que ya con simples datos se pueden obtener y que indudablemente van en perjuicio de aquel responsable de la cuenta. Sí, el tema es que si nosotros damos un consentimiento sobre esto, trabajamos permanentemente con los bancos para poder revertir ese tipo de créditos, pero eso es cuando el dato ya hace que la estafa patrimonial se concrete. Bien. Tenemos que estar muy atentos porque ninguna entidad bancaria, y ellos tienen muchas, campañas en este sentido, de decir que no van a pedir ni por redes sociales, ni por WhatsApp, ningún tipo de dato. ¿Qué son los datos? Ningún link de nuestros CBU, ni transferencias, ni pedirnos los DNI, ni pedirnos que hagamos una videollamada. O sea, hay que estar muy atentos porque una cosa muy usual, por ejemplo, para que la llamada tenga mayor veracidad, dice, bueno, ahora te va a llamar un supervisor, pero el supervisor es otro delincuente que está al lado de la misma persona que te llamó. Y tienen un speech muy bien armado e inclusive todas sus redes sociales, sus canales de WhatsApp, tienen logos oficiales. Muchas veces vienen personas que dicen, pero tenía la imagen de la empresa. Siempre hay que tener mucha templanza en decir, bueno, llámame dentro de un rato. Claro. Ir a la fuente, averiguar, si tenemos un banco, llamar al banco, ver las redes sociales oficiales del banco, porque es muy raro que haya una promoción de semejante naturaleza y que el banco o cualquier tipo de entidad no haya hecho una campaña fuerte publicitaria para poder captar más clientes, porque en realidad se trata de eso. Cuando un banco hace algún descuento, alguna promoción o algo por el estilo, en realidad es porque quiere captar más clientes a través de esta promoción. Y para eso invierte mucho en publicidad. Entonces, ¿por qué alguien no lo ofrecería a través de una simple red social con tanta facilidad? Claro. Sería importante estar atentos y a desconfiar cuando la promoción, la ayuda, la dádiva, el descuento, la financiación es demasiado generosa. Absolutamente. Parar un poco la pelota y decir, bueno, a ver, hacer algunas preguntas, que no solo todas las preguntas nos las hagan a nosotros, cortar la llamada, decir, llámame en un rato, averiguar, porque si nosotros, con un simple hola, no es que nos van a sacar los datos, ¿eh? Entonces, no hay que entrar en pánico si uno dijo hola o atendió o lo que sea. Por lo general, estos son teléfonos con características de Buenos Aires o de Córdoba, nunca de la provincia de Santa Fe, por lo menos los casos que han estado llegando a la oficina. Todos esos datos hay que tenerlos en cuenta. Y cuando uno va a aceptar algo, va a aceptar una promoción, una tarjeta de crédito, algún tipo de promoción,
sentarse y tomarse el tiempo, no estar haciendo otra cosa, que no nos encuentre distraídos, porque por ahí nos encuentran distraídos y aceptamos cosas de las que después concretan esta estafa, ¿no? ¿Cuánto trabajo hay detrás de cada denuncia? Por empezar, es importantísimo denunciar, porque a partir de allí se genera y se motoriza toda una investigación para tratar de encontrarle solución al reclamo. Pero en cuanto a lo que corresponde al trabajo y compete al trabajo de ustedes, ¿cuánta tarea hay detrás de eso para que finalmente llegue a buen puerto? Sí, la verdad que nosotros tenemos varias áreas. Cada persona, cada trabajador de la oficina tiene un área en particular, pero si bien están divididas, todos están en condiciones de tomar cualquier tipo de denuncia que llegue a la oficina. Y esto que decías es muy importante. Nosotros, para poder accionar, para poder empezar a un reclamo, el reclamo tiene que ser primero con la empresa que origina o el problema que tuvimos originalmente, porque nosotros, al no tener respuesta, el consumidor o el usuario de parte de la empresa, digamos, yo soy cliente de tal lugar, bueno, listo, no me contestó, no fue satisfactoria mi experiencia de consumo, y ahí me acerco a la oficina. Entonces ahí nosotros orientamos para ver qué se puede hacer al respecto. Pero siempre es muy importante, primero, hacer el reclamo en donde corresponde, porque hay un tiempo que tiene cada una de las empresas para decir, bueno, un problema, qué sé yo, un electrodoméstico. Bueno, hay un procedimiento que las empresas tienen que llevar a cabo. Si no es satisfactorio para el cliente o bien no están cumpliendo con la ley que los ampara, bueno, ahí acercarse a la oficina y iniciaremos otro tipo de reclamo ya en otra instancia. ¿Lo sorprende el volumen de estafas que puede llegar una sola persona, una empresa, una organización sola? ¿El nivel que puede encontrar, la cantidad de víctimas que puede hacerse? Sí, la verdad que esto de las billeteras virtuales, de las estafas, sobre todo cuando es un llamado, las redes sociales, hay que estar muy atento con las redes sociales. Ahora, por ejemplo, estamos muy cerca de, qué sé yo, el Cosquín Rock. Entonces empieza todo un circuito de reventa de entradas, hay que estar muy atento porque, por ejemplo, en la compra de una entrada para un evento nos damos cuenta cuando queremos pasar un QR y nos rechazan el ingreso. Entonces, ya es tarde. Claro, la gente que tenga la suerte de poder viajar al Mundial, ahora vienen un montón de paquetes que es desde el alojamiento, el aéreo, con entradas. Hay que tener mucho cuidado de que toda entrada que compremos nosotros o bien se lo compremos a alguien que nos venda, tener algunos tips para decir, bueno, esta entrada es válida, esta entrada no es válida, sobre todo cuando nos metemos en un lugar que, qué sé yo, te doy un ejemplo cualquiera, viene Luis Miguel a cantar a la Argentina, entonces si pongo, Luis Miguel viene a cantar a la Argentina, seguramente el primer sitio que nos aparezca en Google sea patrocinado y no sea el sitio oficial de la tiquetera que vende las entradas de Luis Miguel o de cualquier artista o de cualquier evento al que querramos participar, ¿no? Pongo ese ejemplo porque es para una búsqueda rápida en Google. Entonces digo, hay algunos tips que tener en cuenta para que esas entradas finalmente sean las entradas originales. Es como cuando llega un Black Friday o un Cyber Monday y que generalmente se aconseja ir al sitio oficial de cada una de las marcas que tienen el producto que uno quiere comprar, porque también en esos días aparece de todo. Sí, sobre todo porque hay ¿vieron el candadito que aparece cuando estamos a punto de introducir la tarjeta de crédito para poder efectuar la compra? Bueno, eso es una certificación digital que es muy importante porque son los sitios oficiales las que la tienen, los sitios legales. Entonces, ese candadito es muy importante cuando hacemos una compra de una entrada, de un electrodoméstico. Hay muchas cámaras que cuando viene, qué sé yo, el Black Friday o el Cyber Monday, agrupan y aglutinan por rubro cuáles son los negocios que se adhieren a este tipo de promociones, porque no todos los negocios se adhieren a este tipo de promociones. Y hay una particularidad también. Acá en Rosario, muchos negocios los hacen en sus negocios en vivo, digamos, no es necesario comprarlo digitalmente. Entonces, puedo ir a la peatonal y decir, mira, acá tengo esta promoción, ustedes hacen la misma promoción y a lo mejor podemos ver el producto, hablar con alguien, para que la gente sienta como más confianza, ¿no? Y le respetan el precio que puede llegar a tener en una página o en el e-commerce.
Abro un paréntesis ahora, porque hace varios años atrás salió por lo menos la posibilidad que se llamaba No Llame, que era un número de teléfono, un número telefónico al que vos llamabas y dabas características o tu número particular para no recibir ningún tipo de llamada, de venta, de promoción. No sirve más. ¿Hay algún método, alguna forma, algún mecanismo de tratar de frenar esa invasión, ese acoso permanente por parte de algunas empresas? En realidad el mecanismo sigue siendo el mismo, es un registro nacional al que uno puede llamar, que no recuerdo ahora el Sí. número, pero que teóricamente debería funcionar para que las empresas que hacen telellamada lo tengan y no te llamen. Pero bueno, como muchas de esas funciones son terciarizadas, no lo tienen muy en cuenta y además, como hoy el llamado es una de las tantas maneras que tienen de contactarnos, la verdad que quedó un poco, habría que ayornar esa ley que nos Ojalá lo hagan ampara, que no pronto. nos llaman Sí. todo el tiempo, porque sinceramente yo siempre entiendo que molesta, pero también hay que tener un poco de empatía con la persona que está del otro lado, que está trabajando y que por ahí no sabe que nosotros ya dijimos 25 millones de veces que no nos Que ya llamen. nos anotamos en el registro. Exactamente, y a veces de la misma empresa, pero es otro call center, porque Bien. muchas veces esas cosas son terciarizadas por las multinacionales. Entonces una empresa de telefonía muchas veces dice, pero ya te dije 10 veces que no me llames. Y no es la misma gente la que nos está llamando, es otro call center que fue contratado porque se terciarizan ese tipo de trabajos. Bien. Entonces hay que insistir, obviamente, con este tipo de registros, pero bueno, no siempre se cumplen. Entiendo que este tipo de estafas virtuales y de reclamos que tienen que ver puntualmente con dinero en particular están al tope en cuanto a reclamos. ¿Qué sucede con los alquileres en Rosario? Sí, lo que tuvimos hace consultas hace un tiempo a esta parte, bueno, con derogada la ley de alquileres, Ujú. que con sus beneficios y sus críticas, bueno, aportaba algún tipo de claridad sobre el tema. Sí hay casos de morosidad, sobre todo en el pago de las expensas. Eh, Interanualmente hubo un incremento, un pequeño incremento, pero obedece, digamos, a la dificultad que por ahí tiene las personas que alquilan, los inquilinos, para poder afrontar el gasto de las expensas, ¿no? En ese sentido hemos tenido consultas, pero no es significativo en cuanto a lo que venía teniendo la morosidad, por lo menos acá en Rosario. ¿Se ha calmado un poco? No ha Ajá. incrementado la morosidad en cuanto al pago Sí. de expensas, pero yo particularmente creo que obedece a que es un gasto que por ahí cuando a uno no le alcanza para llegar a fin de mes, prescinde o patea un poco y lo va, digamos, lo paga el mes siguiente. Es como algo que lo va manejando porque no es un gasto que te apremie en el momento, algo que vos tengas que pagar Sí. o te cortan la luz o te cortan algún servicio o bien no es la cuenta del supermercado. O sea, yo creo que la gente en un contexto económico difícil está priorizando ciertas cosas y eso obedece la dilación en el pago de expensas, ¿no? ¿Y han tenido algún tipo de, por ejemplo, consulta respecto a o por lo menos averiguando para que no se llegue a la instancia de ejecución de garantías? Sí, la verdad que nosotros hacemos conciliaciones, nosotros hacemos una preconciliación. Ujú. Entonces acercamos las partes para poder efectuar o como un plan de pago o un acuerdo que sea beneficioso para ambos, porque tampoco está bueno llegar a la instancia judicial porque la persona que quiere cobrar también, digamos, tiene un gasto, tiene una dilación en el cobro. Entonces, acercamos las partes para que en una conciliación, porque no es una audiencia formal, sino es una preconciliación para que se puedan poner Claro. de acuerdo. Contame de los subsidios, algo que realmente uno trata de leer y entender y a veces el nivel, el lenguaje técnico en el cual se expresan o se dan a conocer las novedades resulta difícil de interpretar. Imagino que ustedes quizás están mucho más preparados para abordar ese tipo de textos y sobre todo para ayudar a la población. ¿Cómo lo están manejando? ¿Cómo se trabaja para que la gente pueda entender dónde está el beneficio, si realmente lo alcanza? Bueno, fue
popular que la comunicación del gobierno, donde se simplifica esta segmentación y ahora son hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Sí. Si bien esto parece más simple, hay un montón de requisitos ahora que se deben cumplir para poder ser un hogar con subsidio. El más importante es que no debes superar las 3 canastas básicas. Ese es uno de los filtros que tienen que pasar. Otro que, por ejemplo... ¿Cuál es el valor de 3 canastas? Hasta hace un mes era aproximadamente 3.400.000 pesos. Pero eso hay que estar atentos porque todo el tiempo está variando, exactamente. Esto tiene que ser el grupo familiar conviviente. O sea, de ese domicilio no se puede superar esos ingresos. Bien. Por otro lado, lo que no está claro, que a nosotros nos hacía un poco de ruido, son transacciones en dólares. Si bien dejaron en claro en el decreto reglamentario que no obedece a tener Netflix o ese tipo de servicios que por ahí te vienen en dólares, no está claro cuál es el volumen. Sí, que no puedes tener dólar ahorro, por ejemplo. Una transacción con dólar ahorro puede ser pasible de que eso haga que vos seas un hogar sin subsidio. O sea, son muchas las variables que hacen, porque no es solamente el ingreso, sino también las variables patrimoniales. Por ejemplo, un auto con 10 años de antigüedad. Tiene que tener más de 10 años de antigüedad o 10 años de antigüedad un vehículo para que vos puedas ser un hogar con subsidio. Uh-huh. Entonces, hay muchas variables que hacen a que los cruces hagan que vos puedas ser un hogar sin subsidio. ¿Y la gente cómo puede informarse de esto? Esto está en un decreto reglamentario. Nosotros salimos a hacer una simplificación de cuáles son, digamos, estos beneficios que vos podés tener en cuanto a los requisitos que está poniendo el gobierno nacional. Y estamos esperando ahora la boleta, porque no salió una boleta pro forma que diga, bueno, así va a ser, así hay que leerla, para poder enseñar a leer la boleta, para decir, bueno, nosotros somos hogar con subsidio, hogar sin subsidio, y las personas que consideren que a través del RACE de Mi Argentina, que se anotaron y que deberían tener un subsidio, lo que nosotros pedimos es que nos escriban a la oficina para ver si por qué motivo hoy no tienen el subsidio. Pero hay que tener en cuenta que esto se aplica a partir de enero. Entonces, son las boletas que van a empezar a llegar ahora las que tienen esta nueva modalidad. Bien. Yo me quedaría hablando horas con vos, la verdad, porque es un tema que siempre me ha interesado y porque sé que también ayuda y mucho ponerlos en plano para que la gente empiece a entender. Quiero agradecerte muchísimo por el tiempo de esta charla tan amena. Y seguramente nos volveremos a encontrar, te estaremos convocando para volver a charlar aquí con la gente. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad que es muy valioso que podamos tener estos lugares que difundir lo que hacemos desde la oficina. La verdad que es una oficina que trabaja muy bien, pionera en la provincia de Santa Fe, donde los trabajadores ponen mucho para que la gente pueda tener una buena experiencia de consumo y se vayan con sus problemas resueltos o por lo menos orientados hacia dónde hay que ir. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta aquí la charla entonces con Nadia Malevi, que está ocupando el cargo de directora de la Oficina Municipal de Defensa de los Ciudadanos y Consumidores. Nosotros nos despedimos, volvemos a encontrarnos en una nueva entrega de Área de Voces.